Imagina que tu vida fuera una nota adhesiva pegada en la frente. No dice tu nombre. No dice tu historia. Dice una sola palabra, útil. Y cada mañana, antes de salir, tú mismo la presionas con el dedo para que no se despegue. Porque, si se cae, temes que alguien vea lo que tú sospechas en secreto, que sin esa palabra no habrá lugar para ti. Ahora prueba una pregunta que incomoda de verdad. ¿Qué pasaría si un día no pudieras ser útil? No por pereza, no por rebeldía. Simplemente porque tu cuerpo, tu mente, tu circunstancia, falló. ¿Quién se quedaría cuando la nota se arrugara? Franz Kafka convirtió esa pregunta en una escena imposible de olvidar. No empieza con una explicación amable. Te arroja a un cuarto y, de golpe, a una vida que ya no encaja en su propia forma. Cuando Gregor Samsa se despertó una mañana, después de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Lo extraño es que Gregor, en la primera sacudida, no piensa primero en su humanidad perdida. Piensa en el tren, en el jefe, en las deudas, en el trabajo. Su identidad está hecha como un uniforme, sirve mientras cumpla una función. Y ahí está la primera llave de la metamorfosis, no hace falta convertirse en insecto para descubrir que has sido tratado como herramienta. A veces basta con enfermar, equivocarte, cansarte o decir no. En YouTube abundan resúmenes y análisis que vuelven una y otra vez a ese inicio, como si repetirlo ayudara a entenderlo. Y es que el verdadero terror no es la transformación física. El verdadero terror es el contrato. Porque sí, hay un contrato. Casi nunca se firma. No se habla en voz alta. Pero se siente. Es el contrato invisible de la aprobación. Te quiero mientras seas fácil, te acepto mientras no me incomodes, me quedo mientras no me exijas. A cambio, tú haces un sacrificio silencioso, te vuelves predecible, agradable, útil. No pides demasiado. No pones límites. No ocupas espacio. Te vuelves, sin darte cuenta, una persona que existe como función. Aquí aparece el peligro de vivir para agradar. Agradar puede parecer virtud. Puede sonar como educación, como bondad, como madurez. Pero hay una diferencia enorme entre la gentileza que nace de la dignidad y el agrado que nace del miedo. La primera dice, te respeto y me respeto. La segunda dice, aunque no lo confiese, no me abandones. ¿Te has fijado en la energía que se gasta para no dar trabajo? En revisar el mensaje antes de enviarlo, en suavizar una petición, en disculparte por necesitar algo, en prometer rapidez para que nadie sienta que le debes tiempo, es como vivir con una alarma interna. Si alguien frunce el ceño, si alguien tarda en responder, si alguien cambia el tono, tu sistema entero interpreta peligro. Y, para evitar ese peligro, tú te borras un poco. Kafka parecía entender esa lógica desde dentro. En un video de TED sobre lo kafkiano se recuerda ese mundo de sistemas opacos, culpas sin explicación y reglas que aplastan sin mostrarse. La metamorfosis duele porque no es fantasía pura. Es una radiografía del amor condicionado. Al principio, la familia de Gregor reacciona con miedo y repugnancia, pero todavía con una esperanza tensa, quizá esto pase, quizá nuestro Gregor vuelva. Gregor, mientras tanto, sigue pensando como el yo útil. Se preocupa por el dinero. Por no fallar. Por no avergonzar. Y aquí la vergüenza deja de ser solo emoción, se vuelve mecanismo de control. La vergüenza te enseña a desaparecer antes de que alguien te empuje. Hacia el final, el texto muestra un detalle casi cruel. Gregor avanza por la casa en un estado cada vez más degradado, y lo inquietante es que llega a un punto en que la vergüenza ya ni siquiera lo frena. Durante años vivió con consideración, con el orgullo de no molestar. Cuando ya no puede sostener la máscara, la vergüenza se agota. Y cuando se agota, queda una verdad, el intento de agradar no lo salvó. Entonces el contrato invisible se revela con brutalidad. La narración suelta una idea fría, casi administrativa, el deber familiar era soportar la repugnancia y resignarse. No hay romanticismo. Hay aguante. Hay un cumplimos porque toca. Y ya puedes sentir el suelo moverse, a veces no te cuidan porque te reconocen, sino porque todavía se creen obligados. Pero incluso esa obligación se desgasta. Hay un gesto pequeño, cotidiano, que lo dice todo, la madre pide que se cierre la puerta. Ese gesto contiene una filosofía entera. Cuando algo nos confronta, cerramos para no ver,
para no sentir, para no cargar con la culpa de lo que exigiría humanidad. Y la hermana termina pronunciando en voz alta lo que el contrato siempre quiso decir en silencio: tienen que quitárselo de encima. Fíjate cómo cambia la categoría. Gregor pasa de ser persona a ser problema. De ser hijo a ser carga. De ser alguien a ser eso. Y en ese cambio hay un veneno que no siempre se nota a primera vista, el veneno de mirar a un ser humano como si fuera un estorbo logístico. Si tú has vivido mucho tiempo para agradar, esa escena quizá no te parezca solo literatura. Quizá te suene a la forma en que cambia el aire en una habitación cuando dejas de cumplir. Un día sostienes a todo el mundo. Al siguiente día pides apoyo. Y, sin que nadie lo anuncie, la paciencia se vuelve más corta. Las frases cambian: estás exagerando, no es para tanto, tienes que ser fuerte. Y, de pronto, tú eres quien da trabajo. Aquí hay un patrón que se repite. Cuando tu identidad depende de ser aceptable, útil, no problemático, basta fallar una vez para descubrir que la aceptación era transacción. Y eso rompe algo profundo, porque no duele solo la pérdida del apoyo, duele la revelación. Duele descubrir que lo que creías amor era, en parte, conveniencia. Por eso agradar suele empezar como estrategia de pertenencia. De niño, muchas veces, agradar es supervivencia. Si el ambiente castiga el conflicto, tú aprendes a anticiparte. Si el ambiente no tolera necesidades, tú aprendes a tener pocas. Si el ambiente premia el silencio, tú aprendes a hablar por dentro. Esa estrategia, en su momento, te salva. El problema aparece cuando la estrategia se queda a vivir dentro de ti y se vuelve identidad. Entonces llegan los barrotes invisibles. Uno es la culpa, culpa por descansar, culpa por decir no, culpa por decepcionar. Otro es el miedo a la desaprobación, no es miedo a la persona, es miedo a la sensación, ese vacío en el pecho cuando alguien se incomoda contigo. Y, para evitar esa sensación, tú negocias contigo mismo: esta vez cedo, mañana pongo límites. Esta vez me callo, luego hablo. Esta vez hago más, luego me cuido. Y el luego se vuelve un lugar donde nunca sucede nada. La habitación de Gregor es más que habitación. Es el lugar donde se guarda lo que estorba. En cierto momento, la familia empieza a usar ese cuarto como depósito de objetos que sobran, sin mucha ceremonia. Y ahí Kafka sugiere una idea incómoda: cuando alguien deja de ser visto como humano, la casa se reorganiza alrededor de esa deshumanización. No hace falta odio explícito. Basta con hábito. Basta con pragmatismo. Basta con no tenemos tiempo. Aquí entra una distinción ética que puede cambiar tu forma de mirarte: valor por desempeño y valor por dignidad. El valor por desempeño es valor de mercado, vales por lo que produces, por lo que resuelves, por lo que entregas, por lo que sostienes. El valor por dignidad es anterior a todo eso, vales porque eres. No por ser perfecto. No por ser útil. Porque existes. Parece obvio, pero se vuelve revolucionario cuando tu vida ha sido entrenada para merecer el derecho a ser querido. La moral del ser útil se disfraza de virtud, y por eso es tan peligrosa. Te dice: mira qué responsable eres, mira cuánto aguantas, mira cómo no molestas. Pero por debajo es miedo, miedo a perder amor, lugar, seguridad. Agradar no es amor, puede ser miedo con educación. Y eso no te convierte en mala persona. Te convierte en alguien que aprendió a sobrevivir, y que quizá ya está listo para vivir de otra manera. Piensa en una escena común. Llega un mensaje que dice: ¿puedes ayudarme con esto, aunque sea rápido? La palabra rápido es una cuerda. No te piden ayuda, te piden ayuda sin costo. Y tú, para mantener la imagen de persona fácil, respondes que sí incluso cuando el cuerpo ya está pidiendo tregua. Luego, cuando por fin no puedes más, no dices no con claridad, explotas con cansancio, con ironía, con distancia. Y ese resentimiento te asusta porque tú te prometiste ser buena persona. Pero el resentimiento es una señal: llevas demasiado tiempo pagando con tu vida el derecho a ser aceptado. Aquí viene una pregunta socrática, incómoda pero honesta: si la amabilidad fuera realmente libre, ¿por qué se siente tan pesada? Si la bondad fuera elección, ¿por qué se parece tanto a obligación? Si ayudar fuera gozo, ¿por qué la idea de decir no te provoca pánico, como si tu valor entero estuviera en juego? Algunas lecturas contemporáneas, también en YouTube,
ven la metamorfosis como depresión, el encierro, el aislamiento, la habitación como refugio y cárcel. Esa lectura puede iluminar algo, pero vale sumar otra capa. A veces el derrumbe interno no cae del cielo, nace de una vida donde el yo fue reducido a función. El cuerpo, al final, hace lo que tú no te permites, se vuelve indisponible. Cuando tu identidad depende del ojo ajeno, tú vives en teatro permanente. Y el teatro cansa. Cansa porque nunca termina. Incluso cuando estás solo, sigues ensayando conversaciones, justificándote, editándote. Y lo más cruel es que, cuanto más actúas, más te aplauden, pero más solo te sientes. Porque lo que recibe aprobación no eres tú. Es una versión útil de ti. Ese es el mecanismo de la vergüenza. Si eres tú mismo, serás rechazado. Y, para evitar rechazo, tú te autoapagas. Te vuelves suave donde querías ser firme. Te vuelves flexible donde querías ser claro. Te vuelves disponible donde querías ser humano. Con el tiempo, tu vida se llena de pequeñas renuncias que casi nadie ve. No se nota en un gran drama. Se nota en un da igual, en un no importa, en un como tú quieras. Y un día te miras por dentro y te das cuenta de que hay un silencio enorme donde antes vivía un deseo. Entonces, ¿qué significa salir de esa trampa sin perder ternura? No significa volverte duro. Significa recuperar soberanía. Significa poder decir no sin discurso interminable. Significa aceptar que alguien puede sentirse incómodo contigo y sobrevivir a ese momento sin correr a arreglarlo. Esa tolerancia a la desaprobación es una musculatura nueva, al principio tiembla, luego sostiene. La prueba del vínculo aparece cuando el costo sube. Mientras Gregor sostiene económicamente la casa, su lugar parece garantizado. Cuando el costo cambia, el lenguaje cambia. El aprendizaje es simple y doloroso, la aprobación se otorga cuando conviene, la dignidad se reconoce incluso cuando incomoda. Y aquí viene un gesto pequeño, casi invisible, que empieza a deshacer el contrato, diferenciar explicar de justificar. Explicar es compartir contexto. Justificar es pedir permiso para existir. Quien vive para agradar se descubre justificando hasta lo mínimo, perdón por tardar, perdón por preguntar, perdón por estar cansado. Como si el simple hecho de ser humano fuera falta. Practicar dignidad es empezar a hablar desde otro lugar, esto es lo que puedo, esto es lo que necesito, esto no me viene bien. Sin ataque. Sin súplica. Y aquí aparece la pregunta que vale tener como brújula, sin dramatismo pero con honestidad, si dejaras de ser útil por un mes, ¿quién se quedaría? Esa pregunta no es para castigarte. Es para mostrarte dónde estás viviendo desde el miedo. Si la respuesta es no sé, ahí hay información. Si la respuesta es nadie, ahí hay dolor. Si la respuesta es alguien, ahí hay un punto de apoyo. Tal vez la enseñanza más práctica de Kafka sea esta: tu valor no es un contrato. Tu valor no es un salario emocional. Tu valor no depende de ser agradable, ni de ser fácil, ni de no dar trabajo. Tú puedes ayudar y seguir siendo libre. Tú puedes poner límites y seguir siendo digno. Tú puedes fallar y seguir siendo humano. Y aquí la historia vuelve al principio, pero transformada. No a la cama, no al insecto, no al sobresalto. Vuelve a la nota adhesiva. Si tú pudieras despegarla, si pudieras dejarla sobre la mesa sin miedo, ¿qué quedaría? Quedaría una persona. Con cansancio y deseo. Con límites y ternura. Con dignidad. Si te nace, deja en comentarios una sola frase, que parte de ti has estado intentando que sea útil para merecer lugar. A veces escribirlo, aunque sea breve, abre una puerta que llevaba años cerrada.